Ok, perdón, Facebook, nos caímos. ¿Cuánta gente había? 37. Y ahorita... 4, 5. Ok, perdón, se nos cayó la transmisión. Horrible. Ok, voy a regresarme un poquito para esto, a lo de las células, ¿ok? Entonces, bueno, decíamos que toda célula independiente es en un principio inmortal. Su destrucción es casi siempre exógena. Bueno, más bien es siempre exógena. Es decir, solo muere cuando un factor externo la aniquila. Pero mientras esto no suceda, la célula continuará respirando, nutriéndose y reproduciéndose para dar origen a células nuevas igualmente inmortales. Es decir, una célula se daña, se empieza a dañar, y ella misma trata de regenerarse y de generar nuevas células, pues para que siempre haya células en el cuerpo. Las enfermedades como el cáncer, los malos hábitos como el fumar, el no hacer ejercicio, etcétera, etcétera, destruyen o contribuyen a la destrucción de estas células. Pero mientras no exista un factor externo, que en nuestro caso pues es estas enfermedades o la edad, mientras no exista un factor externo que dañe a la célula permanecerá intacta y mientras esté en un ambiente inocuo, pues permanecerá viva e inmortal, ¿no? Así que las leyes propuestas por la biología nos dicen que siempre y cuando no se altere la forma de la célula externamente, esta no será destruida. Así que por deducción sabemos que si de algún modo pudiéramos contagiarnos con un virus que en vez de afectar a la célula la ataque en forma positiva, es decir, que la haga más fuerte o con una capacidad de adaptarse al organismo que trate de destruirla, nuestras células serían indestructibles, es decir, inmortales. Por consiguiente, el envejecimiento pues no afectaría a la célula. Así que quizá el vampirismo sea simplemente un virus que solo algunas razas superevolucionadas o mágicamente modificadas pudieran tener este virus en su torrente sanguíneo. Los vampiros o seres de la noche han acompañado a la raza humana desde el principio de los tiempos. En los antiguos tiempos de Egipto, los pobladores de este país le temían a un gran pájaro que, según ellos, era un bebedor de sangre. Los más reconocidos antropólogos, estudiosos de diversas culturas alrededor del mundo, han coincidido en que el origen de los vampiros no se localiza en antiguas leyendas ni en viejos relatos. Ellos afirman que se localiza en las enfermedades que tienen que ver con la pérdida de la sangre o con alguna anomalía referida a este vital líquido, cosa que los antiguos atribuían a seres diabólicos que atacaban durante la oscuridad de la noche en busca del alimento que estos seres necesitaban y pues para poder vivir sin sentir sed. El nacimiento del primer vampiro, de acuerdo a una leyenda muy antigua, se debió a un sueño que tuvo Adán antes del nacimiento de Eva. Dicen que en este sueño fue el que generó el primer vampiro. Él deseó tan intensamente una compañía femenina que estuviera a su lado y lo ayudara a cobijar la eterna soledad a la que se creía abandonado. Se sintió de repente satisfecho cuando él despertó de este sueño. En este principio de vida que fue Adán y que no pudo generar otra similar, se mantuvo en activo con una fuerza que superaba a la humana en cuanto a supervivencia. Pero justo en el momento en que este germen de desesperación encontró un cadáver, surge el primer vampiro. Es decir, Adán desea tanto la compañía de una mujer que entonces pues sale, le dan a Lilith y Lilith pues al ser creada igual que Adán, porque Adán es creado, según la iglesia y la Biblia, Adán es creado del barro. Y bueno, pues entonces Dios dice, bueno, voy a crear una mujer y crea a Lilith también de barro. Entonces los dos tenían el mismo nivel jerárquico, hombre y mujer eran iguales. Entonces, cuando ellos tienen relaciones sexuales, Adán le dice, oye, tú tienes que estar abajo. Y Lilith le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Por qué me toca a mí abajo? ¿No? Si yo quiero estar arriba. Y él le dice, sí, pero yo soy el hombre. Y ella le dice, a mí eso no me importa, nosotros somos iguales. Entonces, pues Adán va de mariquetas y le llora a Dios y le dice, ay, Lilith no se quiere poner abajo y no me quiere hacer caso y no sé qué. Entonces, pues Dios le dice a Lilith, oye, no seas gacha, mira que no sé qué. Y ella le dice, ¿sabes qué? No, gracias. Y ella se autoexilia del paraíso. No es que la hayan exiliado ni que le hayan dicho, eres mala, vete. No, eres mala, Telesa. No, ella decide irse, ella se va del paraíso, ella se autoexilia y entonces pues Adán se queda otra vez con el rabo entre las patas, sin mujer. Entonces Dios dice, bueno, te voy a dar una mujer y de la costilla de Adán crean a Eva.
Entonces Eva ya tiene un nivel jerárquico menor que el de Adán, porque no es creado a imagen y semejanza de Dios como lo hizo con Lilith, sino es creado de una costilla de Adán. Y entonces Eva sí tiene que ser sumisa. Qué conveniente para la iglesia, ¿no? Que las mujeres tengan que ser sumisas y estar a las órdenes de Adán, ¿no? Pero bueno, entonces, como él desea a una mujer y le dan a Lilith, y Lilith pues se va, ya es otra historia, cómo se convierte en vampiro, que más adelante vamos a hablar un poquito de ella, pues por eso se considera que es así como surge el primer vampiro. Puede afirmarse que desde siempre la sangre ha sido unida a la juventud. Los médicos babilonios antiguos podrían ser considerados como sangristas o vampiros. La idea de que la sangre era sinónimo de juventud daba pie a que se cometieran algunos de los crímenes más espantosos y sangrientos de la humanidad, debido a que recurrían a las sangrías para curar a sus pacientes. Como lo es el caso de Gilles de Rais, que en el siglo XV se dedicó a matar niños para extraerle este precioso líquido, o Clara de James, Fritz Harman, John George Hain, el sargento Bertrand, el vampiro de Düsseldorf, Peter Praubowitz, Anat Paole, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, tantos y tantos bebedores de sangre que han marcado la historia del vampirismo y de los adoradores de la sangre por sus peculiares métodos para extraer la sangre y la excitación que este líquido les producía. Se dice que algunos de estos personajes sentían la misma excitación al derramar al derramar semen que al ver derramar sangre. Otro hecho clave es la importancia que la Santa Iglesia concede a tan preciado líquido, como les mencionaba hace rato, la sangre, ya que este constituye el centro mismo de la misa. Cuando un simple vaso de vino es convertido en la sangre de Cristo, nuestro Salvador, en la consagración, y así nos ofrecen la vida eterna bebiendo de su sangre. Qué irónica suele ser la naturaleza de las cosas en algunos casos, ¿verdad? Que nos hace pensar que eso de tomar la sangre de Jesucristo y así obtendremos la vida eterna, pues creo que el único ser que lo hace es el vampiro. Y Jesucristo aquí en la iglesia, ¿no? La leyenda de los vampiros o de brucolaques había ido desapareciendo de Europa. Los avistamientos de estos seres eran cada vez más esporádicos, cuando durante el siglo XVII el abad del que hablamos, don Agustín Calmet, un erudito en arqueología, teología y ocultismo, publicó un librillo a manera de manual que se titulaba Vampiros de Hungría y los alrededores, y como tal el abad tuvo precaución de incluir algunos testimonios médicos sobre el desenterramiento de una cantidad exagerada de cadáveres incorruptos que aún después de varias semanas, incluso meses de muertos, presentaban la lozanía de un ser vivo. En los países que formaban la región de Transilvania, la idea de estar frente a unos verdaderos casos de vampirismos volvió a surgir en esta parte de Europa a raíz de este librillo. Lo que en su librillo publicaba decía así: durante el presente siglo, un nuevo panorama se ofrece ante nuestros ojos en Hungría, Moravia, Silesia y Polonia. Es un fenómeno que viene produciéndose desde hace algunos 70 años. Cuentan las gentes que han visto muertos que llevaban varios meses de enterrados volver, hablar, caminar e infestar pueblos enteros, maltratando a los hombres y animales, chupando la sangre de los inocentes a los que enferman y finalmente los llevan a la muerte. Y de esta desgracia nadie se salva, porque es imposible evitar las visitas de tales enemigos. El remedio parece ser desenterrar estos cuerpos, cortarles la cabeza, arrancarles el corazón o quemarles. Se confiere a estos resucitados el nombre de upiros o vampiros, que es como tacharlos de sanguijuelas, en pocas palabras, chupadores de sangre humana. De ellos se describen tantas particularidades, todas ellas tan detalladas y revestidas de hechos tan evidentes y de informaciones jurídicas, que uno debe de creer a los habitantes de estos países cuando afirman que los resucitados salen de sus tumbas para causar tanto daño. Ok, creemos tener ahora una idea concreta del origen del vampiro. A partir de que estas dudas tratan de ser disipadas, comienza a extenderse por toda Europa una historia acerca de seres que salen por la noche de sus tumbas para atormentar a los vivos que les sobrevivieron. Se empieza a decir que se alimentan de sangre y de quienes y que quien es mordido por estos demoníacos seres sufrirán la inevitable no muerte a la que se refieren en estas especies nocturnas. Tan pronto como la historia es regada por toda Europa, los casos comienzan a crecer de nuevo en número. En casi todos los países de la parte norte de Europa se habla de estos seres, se habla acerca de los remedios y de cómo se puede uno librar de ellos, cosa que es prácticamente imposible. Se habla de hierbas y amuletos, de fetiches
y demás cosas que aseguran son efectivas contra los vampiros, pero mientras más cosas son efectivas para ellos, más poderes se le van descubriendo a estos seres, al grado tal que se afirma que son capaces de convertirse en niebla, en hombres lobo, en murciélagos, y que de este provienen los casos documentados de estos seres. Son cada vez mayores y para colmo de males ahora la historia ha llegado a los confines del mundo. Los árabes e hindúes también tienen noticia de ellos. Los vampiros comienzan a expandirse por todo el mundo. Ahora la pregunta obligada de los árabes y de los hindúes: ¿qué son estos seres que nos atormentan por las noches? ¿Cómo provienen? ¿De dónde provienen? ¿Y cómo podemos prevenirnos de su ataque? Y claro, la respuesta no se hace esperar. Se dice que son vampiros y que provienen de las tierras frías de Europa, pero son solo un mito, una leyenda que parece que ahora es real. Se dice que los medios para combatirlos son varios. Así es como poco a poco y después de mucho tiempo los vampiros llegan a América y poco después a todo el mundo. Pero no solo los muertos podían ser vampiros, también los vivos, ya que estos al no querer enfermar se hacían adictos a la sangre. Si una persona fallecía por pérdida de sangre, era lógico pensar que bebiéndola se evitaría la muerte de que éste sufrió, y si no, existía la posibilidad o creencia de que se pudiera mantener joven durante un periodo de tiempo muy prolongado. Y así es como surgieron los rituales en los que se bebía la sangre y se comía la sangre de los familiares muertos y los enemigos vencidos en combate. Incluso el canibalismo tiene como principio comer a los hombres para adquirir valores y cualidades del hombre que es comido, y además prolongar así su vida durante más tiempo. Y con estas creencias el vampiro surge en la más cómoda de las situaciones, aunque no sea muy conocida. Como podemos ver ante tales representaciones de que la sangre es el motor de vida, y dado que los muertos no la tienen, no es raro pensar que los muertos la deseen. ¿Y cómo obtenerla? Pues simplemente quitándosela de aquellos que aún la tienen fresca y rozagante entre sus venas, los vivos. El inicio del vampirismo es tan confuso que por más estudios que se hagan al respecto, creo que jamás será posible develar el misterio de estos seres. Quizá, aunque aún no estemos preparados para enfrentarlo, en algún momento se nos develará o podamos aceptarlo. Los vampiros y todas sus ramas, digo esto porque cuando conozcas la cantidad de nombres y de razas que se le da alrededor del mundo a estos seres, verás que son tan amplios como la vida y la historia misma. Además, cada uno de estos es tan distinto del otro que no se cree que se esté hablando de seres de la misma familia. Pero, ¿de dónde provienen los vampiros? ¿Cuáles son los principales vampiros? Ok, regreso aquí con ustedes. Tengo comentarios, porfa. Tengo comentarios de Facebook y de Periscope. Dice Periscope: Carpadio, necesito tu ayuda, please. Porfa, Carpadio, mándame un inbox y lo checamos. Por supuesto que sí. Guapo, ¿en cuánto sale tu libro? Te mando un inbox, guapo, porfa, y te digo qué onda. Robbie Flores, mándame saludos, porfa. Saludos para Robbie Flores, ahí está. Cthulhu 1, ¿un incubo le gana a un vampiro? No, por supuesto, un incubo es una entidad incorpórea y un vampiro pues es una entidad física. Gordo Louis, una peli que me gusta mucho es The Lost Boys. Por supuesto, es la primera película de vampiros modernos que surge en la historia. Es una película increíble. La manera transgredora que tiene el vampiro de decirle a Michael: ahora que sabes lo que somos, ahora sabes lo que eres. Somos vampiros y somos asesinos. No, bueno, es increíble. Y que eso tenga de fondo Rock Displays de Aerosmith, no, es genial. Una de las mejores películas de vampiros que he visto, sin duda, Los Muchachos Perdidos. Ok, vamos a ver qué más me comentan por acá en la transmisión de Facebook. Seguimos igual, ¿verdad? Ok, seguramente voy a tener por ahí algunas cuantas mentadas refrescadas que yo las recibo con mucho gusto y se las envío a mi proveedor de radio. Ahí te van, cabrón, todas para ti. Sí, la neta es que sí, ya me hizo enojar. Habíamos sido muy condescendientes y muy buena onda, que porque no, es que estoy enfermo, güey, espérame, no, es que la madre, estás enfermo de raterismo. Ok, ay, no puedo encontrar la transmisión en vivo de Facebook. Ah, ya la vi.
Perdón, estoy aquí. Ok. Caxtlenahualtli Ixle. Hola guapuras, me he perdido de 2 programas, pero ya estoy aquí, sorry. Saludos a todos en cabina. Caxtlenahualtli, saludos para ti, gracias. Los programas que te has perdido están en nuestro canal de YouTube, ahí los puedes checar, ahí los puedes ver. Y oye, por cierto, estamos teniendo mucha afluencia ya en el canal de Periscope. Ya hay muchos comentarios, hay mucha gente que se ha unido al canal. Ya crecimos, éramos casi 200, ahorita ya casi somos 500. Noé Sosa dice, se cayó Periscope. Sí se cayó, pero ya estamos de nueva cuenta ahí. Juan Contreras dice grrr. Ok, pues grrr. Ok, ¿qué más nos dicen por ahí por Face, porfa? Ana Lilia, saludos a mi hijo Giovanni, que lo ama mucho. Giovanni, te ama mucho tu mami Ana Lilia y te manda saludos aquí desde la Sociedad de la Medianoche. Te ama demasiado como para traumarte con estos programas nocturnos de terror. Martín Alcocer, aquí presentes, hermano. Martín, un abrazo para ti, muchísimas gracias, bro. Y es un gustazo que andes por aquí. Por cierto, perdieron mis poderosísimas pieles rojas ante tus más poderosísimos Steelers. Sí, yo sabía que era un partido perdido el de pieles rojas Steelers, pero he sido piel roja desde hace muchos años y pues no lo cambiaré el día de hoy, ¿ok? Ok, bueno, pues sigo igual en Periscope. Ahorita voy a regresar, en Facebook. Ahorita voy a regresar con los comentarios que tengo de ustedes aquí en Facebook. Y bueno, me preparo porque ahí vamos de regreso. Ok, estoy de regreso aquí con ustedes en la Sociedad de la Medianoche y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ya recuperamos a la gente de Periscope. ¿Cuánta gente hay conectada? 32. Ok, perdón porque se nos cayó la transmisión. Ya saben cómo es esta onda. Pero bueno, ok, antes de continuar y de darle respuesta a la pregunta tan importante con la que nos quedamos en el corte anterior, que era de dónde provienen los vampiros y cuáles son los principales dioses vampiros, vamos a comentar los posts que ustedes me han dejado aquí en la Sociedad de la Medianoche. Muchísimas gracias, por cierto, por todos sus comentarios. Dice Sonia Farías, que nos escucha desde Argentina, nos pone ahí un monito de que le da mucho miedo. Carla Lucera de Luna Padilla nos ponen yes, ya estamos aquí. Gordo Luis Maldonado, espero conoces el programa, bro, y mis saludos para ti, Luis Maldonado. Carla Lucero de Luna Padilla, ahí estaremos, aquí estamos. Gomita López nos pone un mapachito con signos de... ahí está. Jelly Loza, ay no, ya me está dando sueño, ya quiero escuchar, caray. Bueno, pues ya estamos por aquí. Rosemary hola Rosemary, saludos para ti. Gerson Vázquez, pásalo por TuneIn por favor, ya quiero oírlo sin que se trabe. No puedo oírlo por TuneIn porque alguien no me está dando el sistema de streaming. Perdón, pero no depende de nosotros. Chicha madre, cómo me reencanija eso. Pero bueno, ok. ¿Mané? Te están pidiendo un saludo. ¿Para quién? Con insistencia. Clau0810. Ah, Clau, por supuesto. Saludos para Isael. Etzael. ¿Qué? Etzael. Ah, Etzael, es que me ponen aquí, me escribieron rarito. Etzael, no te vas a dormir hasta que te salude, entonces voy a guardar tu programa hasta el final. Tu saludo hasta el final del programa. Para que nos escuches todo el programa. No es cierto. Etzael, Clau, saludos para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Ok. Puka dice, tratando de escuchar Zoom, por favor, perdón, no sé cómo se está escuchando la transmisión por ahí, pero parece que no está tan bien. Entonces, bueno, por favor, aguántenos, seguramente se recuperará, o si no, no termino la transmisión porque al momento de que suba la repetición, esa sí se va a subir muy bien, entonces prefiero hacerlo de esta manera, ¿ok? Gali GC dice, buenas y macabras lunas, saludos desde Xochimilco, Ciudad de México.
Como todos los martes, excelente tema. Mi obsesión por los vampiros comenzó en la adolescencia por culpa de Edward Cullen. Jajaja, no te creas. Saludos a todo el equipo. Qué bueno que no es cierto, porque eso no sería obsesión por los vampiros, sería obsesión por los chicos guapos del cine. Y eso pues todas las chicas, ¿no? Luis de la Fuente, buenas lunas, querido amigo, esperando que te encuentres bien. Quisiera pedirte saludos para Eira. Eira, saludos para ti, nena, de parte de tu papi y de toda la sociedad de la medianoche aquí desde Radio Macabro. Saludos para ti, también para ti, Luis de la Fuente. Y nos dice, quisiera saber si fue Blas III o Blas IV, emperador de Rumania, al que le apodaron el sanguinario, y si Drácula significa hijo del diablo. Ok, fue Blas IV, es decir, la cuarta generación de Blas es al que se le apoda así. No es un emperador, como nos ponías aquí, no es emperador, él es voivoda. El voivoda es un grado similar al principado. ¿Por qué? Porque Rumania era un principado gobernado por un príncipe, y quien gobernaba una región de Rumanía llamada Valaquia, pues era el voivoda. Y el voivoda en este caso pues era Vladimir Drácula. En efecto, Drácula significa, dependiendo de la zona, hijo del diablo o hijo del dragón. Drácul significa diablo o dragón. Y el agregarle la letra A al final de un nombre quería decir hijo de. Entonces, Draculia, porque así se pronuncia, Draculia, aunque se escribe Draculea, se pronuncia Draculia. Draculia quiere decir hijo del dragón. ¿Por qué? Porque su papá, el grado de su papá era el grado de dragón. Entonces, el hijo del dragón pues sería el hijo de Dracul, o sea, Draculia. ¿Sí me explico? Cuando él tuviera hijos, sus hijos serían los nuevos Draculias, que serían los nuevos hijos del dragón. Entonces, el dragón era un grado, como el voivoda, era un grado jerárquico. Entonces, ser el hijo del dragón era ser el hijo del voivoda, ser el hijo de quien gobernaba en ese lugar. Entonces, Drácula sí quiere decir hijo de diablo o hijo de dragón, dependiendo de la región de Rumania donde se hable de esto. ¿Ok? Ahí está resuelta tu duda, Luis de la Fuente. Dice Maggie García, buenas noches, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Me encantan las historias de vampiros. Al final del programa vamos a cerrar con unas muy buenas. Angie Cardi, excelente luna, saludos de Ciudad de México, saludos para la brigada de Dish, saludos a la brigada de Dish de parte de Angie Cardi. ¿Me podrías decir la frecuencia y hora del programa? Ya te la puse por ahí, a las 11 de la noche por Periscope en @smnvilladark y en Facebook Live transmitiendo desde aquí. No, eso es buenas lunas desde Argentina, nena, buenas lunas para ti, desde la Ciudad de México hasta Argentina, no en Sosa. Jorge Alberto González Cardona, me gustaría ser vampiro. No lo creo, Verías morir a todos tus familiares, enterrarías a todos tus amigos, perderías a todos tus amores, porque aunque los conviertas en vampiro, no serían aquellas personas de quienes te has enamorado. La inmortalidad viene acompañada de soledad, y la soledad es uno de los virus más terribles que pudiera afectar el sentimiento humano. Jade JB dice muy pendientes, gracias por acompañarnos. Juan Carlos Samper, buenas lunas amigo, buenas lunas para ti bro. Gordo Luis Maldonado, presente Gordo Luis para mañana bro, aquí estás, que estén los posteos desde ayer. Juan Carlos González Cardona, vampiros, genial, saludos al equipo de la sociedad y Fátima López. Jorge Alberto González Cardona, ahí están tus saludos, gracias. Miroslava Torales por Nosferatus, estoy ansioso de escucharte, espero que no haya problemas en la transmisión. Los vampiros son mis seres favoritos. Linda Luna, perdón, creo que sí estamos teniendo problemitas con la transmisión, pero bueno, ahí estamos. David Roche, buenas lunas bro, y saludos cordiales para todo tu equipo, y como cada semana, saludos a Mónica, a Candy y Yadis. Dulce Monroy, buenas lunas, esperaba con ansias este programa, saludos desde Morelia, Michoacán. Dulce Monroy, saludos desde la Ciudad de México para ti. Damián Corp, no pues, una mitología de la más fascinante y aterradora, con una mezcla de erotismo y sensualidad, por supuesto. Ay, qué rico, no me pierdo por nada este programa. Saludos Héctor Villadark y Candy New, buenas vibras. Saludos para ti Damián Corp, gracias. Pedro Cortina, de mis temas favoritos, hay mucho que desmenuzar, demasiado, podríamos hablar programas, es más, la Sociedad de la Medianoche podría ser la Sociedad Vampírica y hablar todos los programas únicamente de cosas vampíricas, y tendríamos programa para muchos años. Dice saludos banda lunática. Gomita López nos pone para ahí un gatito. Mónica Vázquez Rivera, hola a todos desde Cuernavaca, Morelos. Mónica, saludos para ti, hola, ¿qué tal? Rosy Alemán,
Un abrazo para toda la sociedad y para el gran equipo en cabina, Lord. Gracias. Como siempre, excelente tema. Ojalá puedas platicar de los vampiros de Malasia que se me hacen terroríficos. Claro, el Pontianak, el Langsuir. Ahorita vamos a hablar de los malayos. Son buenísimos y de los más aterradores que hay. Saludos a mi mami, la señora Ana María, y a la chiquifan Denise, como cada martes ya listos con el bolillo. Denise, saludos para ti, nena. Ojalá estés mejorándote rápidamente. Y si no, ahí te van vibras vampíricas para que te cures rápidamente. Perdón, ya tengo lo de lo que me habías pedido tú y tu mami. No se los había podido enviar porque Facebook me bloqueó 3 días y no pude hacer nada, pero el día de mañana por la tarde te lo envío. Álvaro García Segura, excelente tema, bro. Saludos a todos ahí en cabina. Chris, les mando un saludo a ti y a Candy. Buenas lunas, ya quiero pozole y chelas. Pozole y chelas están a la puerta, ya esperando nada más el puente. Ok, bueno, pues hasta ahí me quedo con los comentarios y los saludos del día de hoy para que continuemos con el programa, porque pues aún nos falta un poquito y si no, no vamos a acabar. Ok, ¿de dónde provienen los vampiros? ¿Cuáles son los principales vampiros que existen? Bueno, vamos a adentrarnos en un tema que pudiera resultar un tanto polémico, porque no hay un origen cierto de los vampiros y como no lo hay, pues hay muchas personas que defienden su punto de vista. Hay aquellos que dicen no es cierto, los vampiros provienen de Caín, el hijo de Adán, que ahorita vamos a ver esa historia. Hay otros que dicen no es cierto, los vampiros provienen de Lilith. Hay otros que nos dicen no es cierto, los vampiros, y cada uno de ellos va a defender va a defender su postura, que además no es malo que la defiendan, ni están en un error. Es decir, no hay una verdad acerca del origen de los vampiros, pero hay muchos acercamientos que son los cuales vamos a ver en el programa de hoy. No se casen con una idea, como siempre y como en cada programa, yo les expongo todos los temas que hay, todas las evidencias que hay, pues para que ustedes vean cuáles son todas las evidencias que hay y pues saquen sus propias conclusiones. Antes de empezar con esto, definamos al vampiro pues como una realidad 100% comprobable, con hechos documentados como los que el autor francés de Nuremberg menciona haber sacado de un periódico francés. Esto ocurre en Italia en 1952. La historia menciona a una mujer que murió a la edad de 70 años en febrero de 1920. El cuerpo de la señora había sido enterrado en el cementerio de Alberici di Montemarciano, en la región de Anaconda, en el ya mencionado país. El cuerpo de la señora, a pesar de sus más de 30 años de haber perecido, se exhumó en perfectas condiciones, en un perfecto estado de conservación. Las ropas también se encontraban en buen estado. Por un accidente, es decir, cuando la estaban pasando de un lugar a otro, le dieron un golpe en la rodilla y la sangre comenzó a manar por chorros por esta rodilla, la rodilla izquierda de la señora, y de inmediato comenzó la descomposición. Y, por supuesto, jamás encontró una explicación ante semejante suceso. El mismo autor nos relata otro suceso ocurrido en Florencia y dice: Florencia, Italia, 3 de noviembre, 1959, AFP. Después de 47 años de haber sido enterrado el cuerpo de una joven de 20 años, su cadáver aparece ante los ojos de los testigos que asistieron a su exhumación en perfectas condiciones. El cuerpo de la señorita Giulia Piughi, que se encontraba en la comuna de San Pietro de Ponti, en Florencia, se exhumó con el propósito de ser trasladada a otra fosa, para lo cual se reunieron los familiares de la difunta y el cura de la zona. Pero la sorpresa que se llevaron fue no del todo grata. El cuerpo de la supuesta muerta se encontraba sin rastro alguno de descomposición. Las mejillas de Giulia se encontraban aún sonrosadas después de 47 años de no recibir el sol. Sus labios estaban frescos, húmedos y entreabiertos, lo cual propiciaba que se pudiera ver en el interior de su boca, lo cual mostraba unos filosos colmillos extremadamente largos y nada naturales. Además de que se podían observar rastros de sangre dentro de su boca. Sus cabellos negros descendían sobre sus espaldas. Los ojos estaban abiertos y vívidos. Y lo más interesante, las articulaciones de Giulia, los brazos y piernas aún permanecían flexibles.
Muchas personas piensan que el origen de los vampiros se encuentra en el príncipe valaco o en el voivoda valaco, que fue famoso por sus atrocidades aprovechándose del cargo gubernamental que tenía. Pero esto dista mucho de la realidad. El empalador creó en torno suyo una aura maléfica por sus actos. Sus campesinos, por sus actos maquiavélicos. Los campesinos de los alrededores que vivían aterrados lo llegaron a considerar como la resurrección del dios vampiro de las viejas leyendas magiares, las cuales son fechadas más allá de 2500 años antes de Cristo y nacen en los monasterios milenarios del Tíbet, donde se le rendía culto a un terrible dios vampiro, el cual era un cadáver viviente que merodeaba por las noches en los alrededores del Tíbet. Es decir, en el Tíbet se creía que había un dios vampiro que tenía más de 4000 años de antigüedad y que merodeaba por ahí, y bueno, se le rendía culto a él, y pues dicen que él merodeaba por ahí para regresar a dormir a su tumba antes del amanecer. Al pasar muchos años, la leyenda llegó a Europa Central, pero un poco modificada. Es así como vemos que se tiene la tradición del vampiro muchos años antes de que Drácula hiciera su aparición en nuestra historia prácticamente moderna. Primero empezaré por definir lo que es un vampiro, ya que para poder entender sus orígenes es necesario saber qué es lo que en realidad significa la palabra vampiro, y tendremos que entender qué es lo que esta raza representa. El profesor Beckes, el hombre del siglo XX que más sabía de vampiros en todo el mundo, dice en su apreciada obra ¿Cómo es el vampiro? Es decir, así se llama la obra de Beckes. Él dice textualmente así: mis prolongadas investigaciones y estudios sobre varios centenares de casos de vampiros habidos en toda la parte central de Europa y más aún en la zona de los Balcanes me permite llegar a una sola conclusión: los vampiros existen. Se cree que la palabra vampiro tiene su origen en el conjunto de pueblos que se conocen como eslavos. Esta palabra significa gran bebedor, y vamos a ver por qué. Es la transformación de la palabra upiro, que se desglosa de la siguiente manera. El prefijo u quiere decir gran, es así como ponerle en el español a las palabras la terminación ote. Un abrazote, un perrote, un carrote. Bueno, pues la palabra u quiere decir gran. Y pir es el verbo beber. Piro es bebedor, la persona que ejerce el verbo de pir, el pirar. Entonces, estos seres que al principio son upiros, bueno, pues más adelante se les pone que upiro quiere decir, la traducción sería el bebedorzote, ¿no? Pero es algo así como gran bebedor. Entonces, más adelante se le pone a upiro el prefijo ban, que es de origen croata y significa rojo o sangre. Entonces, de ahí que la palabra sea ban upiro, que sería gran bebedor de rojo o gran bebedor de sangre. Entonces, así, vampiro es el resultado de la fusión de varias palabras de idiomas eslavos y croatas que se unieron con el paso del tiempo, y el significado final pues sería gran bebedor de sangre. La palabra se incorpora a la lengua inglesa en 1743, ya que durante ese siglo los vampiros son puestos de moda, ya que las brujas pues ya no ofrecían saciar la sed de sangre del pueblo. Además, las brujas representaban la época rústica del mundo, es decir, la época del oscurantismo, cuando el diablo, la maldad, el demonio y todas estas cosas estaban a flor de piel. Pero claro, después de 1700 pues sentíamos que ya estábamos en una época moderna, y es así que los vampiros aparecían en lo que se llama una Europa moderna, y el mito del vampiro pues se convierte en el mito en un mito moderno, en una leyenda viviente que aún al día de hoy permanece, que seguramente en algún momento de nuestra historia llegará un momento en el que digamos: los vampiros ya son viejitos, necesitamos algo para nosotros que somos más modernos. Y entonces se deje al vampiro en la ignominia, como se hizo con las brujas, aunque seguirán permaneciendo. Y si no, me atrevería yo a decir que es así. El caso de las creepypastas y del terror virtual ha llegado a desplazar un poco el tema del vampirismo. Solamente que el tema del vampirismo es tan grande que no solamente englosa el sentimiento de miedo que las creepypastas nos dan, el sentimiento de terror en un ambiente al que ya estamos acostumbrados. El vampirismo tiene que ver con erotismo, con lujuria, con lascivia, y jugar con el miedo y con el amor
y con la sexualidad es jugar con los 3 sentimientos más grandes de la humanidad, con los 3 poderes más grandes del hombre. Entonces, que algo lo supere, pues está cañón. Entonces, pero bueno, mientras tanto, sentémonos a esperar a ver cuáles nuevos mitos tratan de desplazar al rey de todos, al vampiro. ¿Ok? La definición más plausible sería, y que es la que ustedes pueden encontrar si agarran un libro y se ponen a ver qué quiere decir el vampirismo. La definición sería: neologismo creado a principios del siglo XVIII para designar a ciertos cadáveres que supuestamente salían de sus tumbas por las noches para atormentar a los vivos y chuparles la sangre. Respecto a la acertada definición que redactó Colin de Plancy en su diccionario infernal, si alguien quiere el diccionario infernal, pídanmelo por inbox y se los mando en PDF, publicado en 1803, dice de la siguiente manera: se da el nombre de upirs o vampiros en Occidente, de brocolacos en el Medio Oriente y de catacagnes en Ceilán, a los hombres muertos y sepultados hace muchos días, incluso semanas después, que regresan caminando, hablando, infestando pueblos y maltratando a los hombres y a los animales, y sobre todo sorbiendo la sangre hasta la médula de sus huesos, debilitándolos y a veces causándoles la muerte. Nadie puede liberarse de sus peligrosas visitas si no es exhumándolos, cortándoles la cabeza y arrancándoles y quemándoles el corazón. Aquellos que mueren por causa de un vampiro se convertirán a su vez en vampiros. Singularmente, en la zona de los Pirineos se daba el nombre de brocolacos a los ahorcados injustamente que abandonaban sus tumbas durante la noche para chupar la sangre de sus verdugos sin detener este ataque, hasta que se les había arrebatado la vida. Una de las descripciones, fíjense, esto es bastante notorio y que además a mí me causó una gran impresión. No sé si ustedes sepan, pero yo hace algún tiempo, hace algunos meses, era instructor de muchas disciplinas en gimnasios. Tengo certificación en Zumba, CrossFit, Spinning, TRX, Insanity, muchas disciplinas y biomecánica de la rodilla, nutrición, bla 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 bla, ¿no? Entonces yo me dedicaba antes a eso. Mi hobby era dar clases en los gimnasios y trabajar como instructor. Bueno, pues por eso es que esto me afecta tanto. Una de las descripciones más notables de todos los tiempos acerca de lo que los vampiros austríacos son, se las debemos a un instructor de gimnasio propiamente. Por eso yo dije, cabrón, no andamos tan perdidos. Él es Henry Sophius, quien durante la segunda mitad del siglo XVII escribió un pequeño libro de bolsillo, como el mío, del que se ocupaba de este tema. El director asegura en este librillo: los vampiros que abandonan la tumba por la noche caen sobre la gente que yace dormida en sus camas, chupan toda su sangre y la destruyen, atacan a hombres, mujeres y niños sin importarles la edad ni el sexo. Aquellos que eran atacados por vampiros al dormir, cuando morían, adquirían su misma naturaleza, por lo que para evitar la propagación del mal, se clavaba una estaca en el pecho del difunto, de cuya herida brotaba la misma cantidad de sangre que si se tratara de un ser viviente. Ok, la definición que yo le he dado al vampiro, lo que es para mí un poco más clara y completa que las demás. No estoy totalmente de acuerdo con esta, porque aquí nos dice que ataca por las noches cuando estás en tu cama, y generalmente el vampiro en el lado romántico sí ataca a las damiselas en su cama, pero en el lado real el vampiro es un depredador sanguinario que ataca a sus víctimas cuando las encuentra en la calle, las ataca, les desgarra el cuello y ahí las deja, ¿no? Pero bueno, lo que para mí es un poco más clara y completa que las demás, un vampiro es un ser humano que estuvo vivo, pero ya no más. Ahora es un no muerto. Por medio de alguna magia o de algún intercambio de sangre con otro vampiro, se convirtió en eso, en uno muerto, y por lo mismo ya no es humano. Estos seres no muertos salen de sus ataúdes o de lo que para ellos sería su morada final, generalmente por las noches o al caer el sol, y si son muy grandes de edad, no importa qué hora del día sea para salir de su guarida. Se alimentan de sangre principalmente de seres humanos, aunque la de los animales es también útil para nutrirlos. Para llevar a cabo su alimentación, entierran sus colmillos, que son más pronunciados que los demás dientes, en las venas del cuerpo humano o animal que vayan a exprimir, y de este modo beben la sangre que emana de los cuerpos. Solían en los antiguos tiempos poner en epidemias a los pueblos donde estuvieran presentes y atormentaban a los seres humanos que les habían sobrevivido. Su ataque consiste en morder no solo el cuello de las personas que les servirán de alimento, sino también las muñecas, los tobillos, detrás de las rodillas, es decir, todos los puntos donde la sangre fluye rápidamente.
Una vez que es visitado por estos seres, es inevitable que vuelvan una y otra vez a beber de nuestra sangre hasta que terminen con ella, a menos de que el vampiro decida no visitarnos, más quizá debido a un mal sabor de sangre. También estos seres tienen la capacidad de convertirse en niebla, en murciélago, en lobo, en hombre lobo, en ratas y en un sinfín de animales más, incluso en insectos. Pero el más preferido es un gran murciélago negro. Los poderes de que son acreedores son grandísimos. Tienen una gran fuerza espectacular, un poder para seducir la mente de los demás, la hipnosis, el poder de levitar, volar, la transmutación, la rapidez y claro, el poder de leer la mente de los demás e influenciar también en la mente de ellos. Son vulnerables a la luz del sol, esta los quema, salvo que sea un vampiro de más de 500 años, ya que estos son inmunes a varias horas consecutivas de exposición solar. El remedio para deshacerse de estos seres aún es confuso, pero para matarlos en contra de su voluntad, se dice que hay que enterrarles una estaca en el pecho, de preferencia que atraviese el corazón. ¿Por qué la creencia de que bueno, la estaca debería de matarlos? La leyenda surge o el remedio surge a raíz de una historia mucho más antigua que todo esto. En la actualidad se cree que para matar al vampiro hay que atravesarle el corazón con una estaca y dejársela ahí hasta que muera. No es así. La estaca debe de ser creada de una madera específica, de arce blanco. El arce blanco, ¿por qué? Pues porque es la madera con la que se hizo la cruz en donde se crucificó a Jesús. Entonces, la estaca debe de ser de arce blanco. Y debe de atravesar el pecho totalmente del vampiro siempre y cuando estén en un cementerio. Debe de ser en Tierra Santa. ¿Y por qué? Porque lo que va a hacer la estaca es atravesar el corazón y tocar la tierra, tocar el piso. Una vez que toque el piso, va a mantener al vampiro unido a Tierra Santa, lo cual va a impedir que éste pueda levantarse o que pueda salir de esta tierra y pues continuar con sus atropellos o con sus acciones vampíricas en la aldea. Entonces, no es que se destruya el corazón del vampiro por destruirlo. La estaca va en el pecho, no va en el corazón, y lo que hace es fijarlo a la tierra. Claro, más adelante se dice, bueno, pues si le rompes el corazón a un vampiro, pues ya con eso ya no vive. Recuerden que los órganos de los vampiros no funcionan, es decir, funcionan de una manera muy diferente a la de los vivos. Ellos se nutren con sangre. El corazón no bombea sangre a su cuerpo, se nutre, sí funciona el corazón y los hace vivir de alguna manera, pero bueno, la biología del vampiro es sumamente confusa. Se han escrito tratados y compendios de ello, pero pues nunca se ha podido atrapar un vampiro para hacerle una autopsia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge la tradición de que la estaca toque el piso. También se les debe de cortar la cabeza, llenar sus fauces con dientes de ajo, arrancar su corazón desgarrado por la estaca, oficiar una misa de cuerpo presente por el difunto que se presume es vampiro, donde el sacerdote perdone todos sus pecados y se le dé el eterno perdón. Después, quemar el cuerpo por separado del corazón y al final tirar las cenizas en Tierra Santa y en diversos lugares, evitando que estos puedan volverse a unir por medio de algún sirviente. El vampiro que desee abandonar la eternidad nos hará saber su nombre en el lenguaje original, y en su último recinto nosotros podremos mencionar el nombre del vampiro 3 veces y con esto le causaremos la muerte. Una de las tradiciones más antiguas que hay para protegerse de los vampiros, bueno, esta que les acabo de decir es la definición que yo le doy al vampiro. Pero una de las tradiciones más antiguas que hay es que una vez que se había identificado al vampiro y que se sabía de él, bueno, pues se sacaba de su tumba, se le cortaba la cabeza, se abría la boca del vampiro y en la boca se metían cabezas no de ajo del que conocemos, sino de un ajo silvestre, un ajo que es más pequeño y que da una flor morada. Entonces, bueno, este ajo silvestre se le mete en la boca y la cabeza del vampiro completita se pone a hervir en un caldero que va a tener vino tinto. Entonces se pone a hervir con mucho vino tinto, con grandes cantidades de vino tinto, la cabeza hervirá ahí. Después se quema el cuerpo del vampiro en una plataforma de metal que deberá de estar bendecida. ¿Mande? No. En una plataforma de metal que deberá estar bendecida, se quema el vampiro, se recoge toda la ceniza del vampiro y se revuelve con harina y se hace un pan. Al final del día y después de la caza de vampiros,
se come el pan que se hizo con la ceniza del vampiro, remojado en el vino donde se hirvió la cabeza del vampiro, y esto se come. ¿Para qué nos sirve esto? Para que de alguna manera tengamos al vampiro dentro de nosotros y así nos protejamos de los futuros ataques de vampiro, lo cual pues nos convierte hasta cierto grado en vampiros sin la malicia del vampiro, es decir, seríamos humanos protegidos por el vampiro. Esa es una de las tradiciones más oscuras y más antiguas que hay en cuanto a la protección de los vampiros. Pero bueno, ok, ¿de dónde provienen los vampiros? Ahora sí, queremos saber. Ok, los testimonios más antiguos habrá que buscarlos en los principales y en los antiguos y primitivos demonios femeninos. En la tradición hebraica tenemos a Lilith, la diosa vampira de origen asiro-babilónico, figura alada de cabellos largos y revueltos, cuyo cuerpo desnudo a veces acaba en forma de serpiente. Es libidinosa con los hombres y suele arrancar a los recién nacidos a sus madres para beber su sangre y comer su carne y hasta sorber la médula de sus huesos. En la tradición rabínico medieval, Lilith es la primera esposa no sumisa de Adán, la primera de las 4 mujeres del diablo y la hostigadora de los recién nacidos. Lilith llega al mundo bíblico procedente del Mesopotámico. ¿Por qué se cree todo esto? Bueno, pues porque se dice que pues, Lilith fue la primera mujer. Ella cuando se va, pues Dios la condena. Bueno, sí, Dios manda arcángeles a que la condenen y le dicen que todos los días le van a quitar, van a morir 1000 de sus hijos. Entonces, por esta razón, pues ella tiene que dedicarse a hacer muchos hijos para que tenga descendencia. Por eso se cree que es libidinosa con los hombres y se cree que ella es la responsable de las poluciones nocturnas de los hombres, de los sueños húmedos en donde hay eyaculación. Bueno, pues la causa de esto es Lilith, ¿no? Además se cree que es uno de los principales súcubos, o que es el principal súcubo. Entonces por eso se refieren a ella como la principal diosa de la lascivia. Pero claro, esto es pues porque la iglesia la condenó porque pues no quiso asumir el rol de mujer sumisa, ¿no? Bueno, perdón, decíamos que ella venía al mundo procedente del mundo mesopotámico. En el mesopotámico ahí encontraremos a la diosa asirio-babilónica Ishtar, que se sirve de un demonio en forma de una bella prostituta. Lilitu es la encarnación de la lascivia. Por otra parte, Lilitu está asociada con otros animales, especialmente la pantera. Según la tradición talmúdica, Lilith es una mujer seductora de largos cabellos y cualquier hombre que duerma solo en su casa será esperado por ella. Lilith tenía la posibilidad de matar succionando la sangre de todos los niños concebidos en forma pecaminosa. Es decir, de todos los niños que habían sido concebidos en forma pecaminosa. Si ustedes vieron la película de Como agua para chocolate, existe una escena donde Tita va a tener, no es cierto, no es Tita, bueno, una de las hijas de la matrona de la familia va a tener relaciones con su esposo y se ponen una manta nupcial, que es una sábana grande que tiene una ranura para que pueda existir la penetración, y el chavo dice: no es por vicio ni fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio. Y entonces pues se procede a la cópula y bueno, pues si queda embarazada pues es por un hijo de Dios. Si no se tenía la precaución de tener esta oración antes del acto, pues se decía que había sido de forma pecaminosa. O si al momento de estarlo haciendo, pues decías: híjole, qué rico se siente, está bien bueno esto, pues también ya era pecaminoso, ¿no? Entonces, bueno, pues como les digo, la iglesia es así como que muy castigadora en este aspecto. Bueno, pues todos los que habían sido concebidos así, de forma pecaminosa, pues iban a ser robados por Lilith. Encontramos monstruos semejantes en la tradición griega. Aquí tenemos a las estrigies, hijas de sangre de las arpías. Estos son espantosos pajarracos ávidos de sangre humana, por lo general de jóvenes rozagantes de vida, con ojos inmensos de color rojo y algunas veces amarillos, de pico ancho y muy curvo, y garras filosas como el acero y retorcidas al final de estas. Con su inmenso cuerpo cubierto de plumas blancas, en el mundo antiguo, el vampiro encuentra su primera identificación en figuras pertenecientes al séquito de Hécate, la reina del mundo de los espectros, la más tétrica y diabólica de este grupo. Se puede ostentar la primogenitura del vampiro
a ella, del que se poseen demasiados rasgos. Es la empusa, demonio femenino capaz de adquirir infinidad de aspectos, entre los que se encuentra el de perra, gran vaca o hermosa doncella. Bajo esta última apariencia, este demonio femenino yace con los hombres hermosos, succionando por las noches su fuerza vital y provocándoles la muerte, es decir, su sangre y su esencia. La empusa, por tanto, es un demonio súcubo. Este concepto llega probablemente a Grecia, procedente de Palestina, donde tales demonios eran llamados Lilim o las hijas de Lilith. La lamia, insomnia en su acecho, hasta que al fin una víctima se acerca demasiado para poder hacerla su presa, y claro, ávidas de carne humana. También encontramos a las empusas, malignas seductoras que acostumbraban a acercarse a uno en calidad de mujer seductora, para que a su vez sus víctimas cayeran en sus garras y se convirtieran en seres horribles alados de color marrón que sin más ni más nos arrebatan la existencia de un solo mordisco. De estos seres, Filóstrato nos refiere que acostumbraban comer cuerpos hermosos y jóvenes porque la sangre de estos es pura. La larvae y los lemures cubiertos de pelo blanco fueron los nombres con los que en latín se denominaba a los espectros. Estos están estrechamente relacionados con el miedo y más aún con el culto a los muertos. En la literatura, las larvaes, con quienes llevan consigo la mancha de algún crimen y la marca de algún fin trágico y violento, su acción sobre los vivos se considera funesta y su naturaleza, claro está, es invariablemente perversa. Según los autores latinos, las larvae se presentan bajo un sinfín de apariencias distintas. Pueden ser espectros pálidos de rostros contraídos o esqueletos y maniquíes capaces de adoptar tan grotesca actitud que a la vez se vuelve caricaturesca. Los lémures, por el contrario de los otros seres, lémures no como Sabu Mafu, o sea, no como los changuitos de cola anillada, sino lemures, ¿ok? Son otro tipo de demonios. Son el espíritu de los muertos de la religión romana. Estos, por el contrario, son de un carácter menos terrorífico que las larvaes, pero aún así no dejan de ser aterradores ante la vista de un ser humano. Se dice que estos volvían a la tierra saliendo de sus frías y satinadas tumbas determinados días del año y las más importantes para la religión romana. Se dice que abandonan su sepulcro en estas fechas con un solo fin, el de atormentar a los vivos. Estas son solo algunas de las razas de vampiros de las que se presume que pudieron ser las que dieron origen al vampiro. La leyenda más antigua que se conoce respecto a estos seres es la de las historias, que además es una de las historias más creíbles y es aceptada por grandes personajes conocedores del género vampírico. Según dice una leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, y esta es otra de las versiones que la iglesia tiene a bien mencionar. Caín, que es el tercer ser humano que mató a su hermano Abel debido a la falta tan grande que cometió como fue acabar con la vida que Dios le había regalado a su hermano. Los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre, pero en la inmensidad de la más espesa de las tinieblas, privado de la luz del sol, y como a sangre había decidido matar y terminar con la vida de su hermano, a sangre es condenado a vivir. Lo condenaron a que expugnase cualquier brote de caridad humana, y dentro de la maldición que vertieron los arcángeles sobre él, estuvo también condenado a que sus hijos llevaran la maldición que él llevaba, que además, como él había odiado a su hermano, sus hijos se odiarían entre sí y siempre desearían matarse entre ellos y matar a su padre, como hasta ahora los vampiros lo hacen. ¿Por qué los vampiros desean matar a su padre? Bueno, existe una relación amor-odio, como las relaciones enfermizas que existen entre parejas. Amamos a nuestro padre porque es el vampiro que nos dio el don de la inmortalidad, pero lo odiamos porque es aquel que acabó con nuestra vida humana. ¿Por qué queremos matarlo? Porque cada generación la sangre del vampiro se va haciendo menos pura, se va diluyendo. Al absorber una sangre de nuestro Shire o de nuestro padre, absorbemos los poderes de una sangre más pura. Entonces cada generación hacia arriba, así que vayamos matando a los vampiros de esas generaciones, nuestra sangre se va haciendo más pura y nosotros más poderosos. De ahí que queramos acabar con ellos, es decir, con nuestros antecesores. Después de la maldición, Caín vagó por muchos años y en lugares de penumbras, y es ahí cuando se encuentra con Lilith, quien, pues después de haber sido autoexiliada
del paraíso se va a vivir a unas cavernas del Mar Muerto donde se encuentra con demonios y que fornica con ellos y tiene muchos hijos. Bueno, pues ahí Caín se encuentra con ella y bueno, pues Lilith fue la primera mujer puesta sobre la tierra. Esta mujer fue puesta por Dios para que fuera la acompañante de Adán, quien necesitaba una compañía femenina, y a partir de un sueño que tuvo, bueno, pues esta mujer fue creada por Dios y hecha de barro, del mismo barro del que fue creado Adán. Pero bueno, según la leyenda, tuvo que ser expulsada del paraíso a las tinieblas por nefasta y rebelde. Y la verdad no es así, sino que ella misma se exilia al decir sumisia, no gracias. Y bueno, recién después de eso pues crean a Eva. Pero Caín, después que se va de ese lugar, funda la ciudad de Enoc. Y se sintió muy solo, por lo cual transmitió por medio de sus magias la maldición a 3 mortales, con los que hizo un intercambio de sangre y se convirtieron en seres de las tinieblas igual que él. Al pasar solo una parte de su sangre a la segunda generación, que como les decía hace un instante, esta sangre pues es menos poderosa que la primera, o por así decirlo, era sangre menos pura. La segunda generación también hizo vasallos, en total 13, es decir, se generan de la tercera generación, que es menos poderosa que la segunda, 13 clanes vampíricos y 13 razas de vampiros, que son los que la yihad persigue. Para aquellos que no sepan mucho de lo que estoy hablando, existe pues como una puesta en escena por parte de los vampiros que es llamada la mascarada. La mascarada, que también se ha trasladado a juegos de rol, que llamados así, The Masquerade, nos habla de un padre vampiro que crea 13 razas: los brujas, los toreros, los toreador, los Nosferatu, así son 13 nombres diferentes de 13 clanes vampíricos, y cada uno tiene características diferentes, y se supone que esos 13 clanes son los que poblan la tierra de vampiros. No se puede llegar más arriba de esos 13 clanes, porque las 2 generaciones anteriores serían Akasha y Enki, los vampiros que permanecen ocultos de todos los vampiros, porque su sangre es el origen de los vampiros y es la sangre más pura. Entonces solamente se puede llegar hasta esas 13 razas de vampiros, que son la tercera generación. Después de esto pues viene el gran diluvio, y Caín se fue de la ciudad refugiándose una vez más en las sombras, pues él pensaba que esto era un castigo. Los 13 descendientes de Caín también se escondieron en las penumbras y solo salían por la noche, por lo que se les acostumbra a dormir por el día. Cada generación es menos poderosa que sus sucesoras, por eso es que un señor siempre es más poderoso que los vasallos, y siempre existirá la lucha entre ellos, ya que la maldición decía pues que los 13 se iban a odiar. Esto es lo que nos hace, lo que nos dice Cristóbal Herenberg en su obra número 8 de la Ciudad de Dios. Es decir, Ciudad de Dios es un compendio de muchas obras. En la número 8 él dice que actualmente se ha podido comprobar que ciertas capas arcillosas, lo mismo que otras clases de tierras, son capaces de mantener una temperatura cercana a los 0 grados centígrados, con lo que se impide que se corrompan los cadáveres. Y debido a esto es que puede considerarse que el número de cadáveres que han sido clasificados como vampiros o como santos, simplemente porque al ser desenterrados estaban frescos después de tantos años, dependería de si se encontraban en una zona santa o en una zona pagana. Es decir, si encontrábamos cadáveres incorruptos en un cementerio o en el atrio de una iglesia, pues eran santos. Pero si eran encontrados en cavernas o ondas así, pues ya eran demonios y vampiros, ¿no? Entonces, bueno, pues así actúan. En el Tratado de Vampiros del abad Don Maurice Calmet de 1746 él se mostraba sinceramente convencido de que estos seres existían, y menciona que se aparecen desde hace ya unos 70 años en las tierras más antiguas de Europa. Desde este momento, la Europa profunda temblaba ante la epidemia, y es cuando la palabra vampiro aparecía por primera vez para nombrar aquello que los campesinos centroeuropeos llamaban con diferentes nombres desde muchos siglos anteriores. En la Bosnia se le llamaba Blausungauger y eran carentes de huesos y se transmutaban en lobos y en ratas. En la Hungría se les llamaba Farkarkolus. En Serbia era el Blaskolak, en Grecia Brokolakes, y en todas las regiones de Europa tenían diferentes nombres y claro, diferentes atributos y diferentes formas de presentarse, pero todos coincidían en lo mismo.
Estos seres se presentaban por la noche y chupaban la sangre de sus prójimos casi hasta matarlos. El que más aterraba a estos campesinos era el Moroi, que era un vampiro que recién nacido fue muerto por su propia madre antes de ser bautizado, y los campesinos le temían porque, amén de su devoción por la sangre, él era el causante de las lluvias con granizo, pues según afirmaban los campesinos rumanos, al bombardear la tierra con granizos, esperaba poner al descubierto su tumba oculta por su madre y mostrar así al mundo el crimen del que había sido víctima. El vampirismo extendido por toda Europa ya se había arraigado en otras remotas tierras alrededor de todo el mundo. En tierras africanas, los espíritus de las brujas llamados asdes volaban con formas de murciélagos hasta el lecho de sus víctimas, y los quinoli de la tierra de Madagascar rodeaban los poblados con sus ojos rojos y sus largas uñas. En Indonesia, los terribles Langsuir, que se dicen eran mujeres muertas durante el parto, ellas condicionaban la sangre de niños y embarazadas. Y la milenaria China sufría también el ataque de los Qingxi, las garras feroces de ojos enrojecidos y las largas melenas verdes. También los Qiangxi, que son cubiertos de pelos blancos, eran capaces de chupar en pocos segundos toda la sangre de los caminantes que asaltaban en los senderos. Tan solo en la India se daba una clase de vampiros que no era enemigo jurado de los vivos, el Betala, habitantes de los cementerios que gustaban de dar buenos sustos haciendo que los cadáveres parecieran resucitar y hacían bailar a los esqueletos, pero del que era posible hacerse amigo. Más tarde, en 1693 y 1694, los diarios públicos de Francia y Holanda hablaban de vampiros que se aparecían en Polonia y sobre todo en Rusia. Estos tenían gran apetito y comían también la ropa que se encontraba a su alrededor. Esta es una leyenda muy antigua de vampiros y data del año 125 a.C. El vampiro aquí era un fantasma, una persona muerta que en la mayoría de los casos había sido amigo de una bruja. Se tiene miedo a los vampiros porque ellos matan a las personas pero al mismo tiempo se parecen a ellas. Pero hay ciertas cosas que los diferencia de un ser vivo. No puede proyectar ningún tipo de sombra, ni se pueden reflejar en ningún espejo. Además, los vampiros pueden cambiar de forma, como por ejemplo a la de un murciélago, por lo cual es sumamente difíciles de capturar. Al empezar un nuevo día, los vampiros debían de dormir en sus ataúdes o en sus lugares en sus recintos de descanso. Por lo que los rayos del sol los matarían. Por las noches, estos despiertan sedientos de sangre. La forma más común de nutrirse es entrando en la casa de su víctima por la ventana en forma de murciélago y entonces morder a su víctima en el cuello y succionarle toda la sangre. Los vampiros no pueden entrar a una casa sin ser invitados, pero en cuanto tienen el permiso pueden entrar tan a menudo como ellos quieran. El vampiro no solo es peligroso porque mata a las personas, sino porque puede hacer que sus víctimas, después de muertas, se conviertan en vampiros también. El lado más fuerte de los vampiros es que son casi inmortales, pues solo algunos ritos muy especiales pueden matarlos, como ponerles una estaca en el corazón, cortarle su cabeza, quemar su cuerpo y regar sus cenizas. Respecto a las razas y tipos de vampiros, comenzaremos con el vampiro europeo, porque es el más común de ellos, pero daremos un recorrido por todo el mundo y por las más extrañas razas y tipos de vampiros, así como por los menos conocidos. El vampiro europeo es el más característico y más conocido por todo el mundo. En Rumania, la tradición sobre los vampiros se remota a muy atrás en el tiempo. No hay creencia en lo sobrenatural más difundida y arraigada que esta, tanto en las ciudades como en los pueblos y aldeas de las comarcas más remotas. El número de términos utilizados para indicar los diferentes tipos de vampiros es muy rico, siendo el término más común y más utilizado el de strigoi, que le sigue el término de moroi, pero se utilizan también los diferentes términos en números no menos alarmantes, el barcolachi y el pricolishi, que según las tradiciones antiguas son vampiros muertos que no pudieron ser eliminados por completo y ahora están en un proceso de regeneración. En este contexto cultural, Europa se presenta ante el único caso en el mundo ausente en todas las regiones donde se ha hablado de estos seres, el vampiro viviente, ya que según la estudiosa rumana Agnes Murgoshi, se puede encontrar en Rumania 3 tipos fundamentales de vampiros: el difunto, el viviente y el barcolac. El vampiro difunto es aquel que durante un tiempo fue un ser humano, pero ahora ya no más. En algún punto antes de su muerte, un vampiro le chupó la sangre y después le dio a beber de la propia. Ahora él se vale de los poderes traspasados por su padre vampiro para alimentarse por las noches. Se dice que durante los días se pueden escuchar sus gruñidos cuando éste se encuentra engullendo algún
trozo de carne que debió arrancar la noche anterior. Ese es el vampiro muerto. El vampiro vivo es aquel que no está muerto, pero tampoco está del todo vivo. Digamos que hay una simbiosis entre la que sus órganos no trabajan, pero el organismo vive. Se mantiene de pie y se alimenta simplemente para nutrirse, y solo entonces algunos de sus órganos comienzan a trabajar. Los rayos del sol no lo matan, los rastros de vida en su organismo son muy escasos y a veces inexistentes. No necesita de alimento para nutrirse, sin embargo, lo hacen instintivamente, y su dieta se ve alterada porque su organismo les demanda un poco más de sangre, cruda y rozagante, de sangre tibia. También comienzan a comer carne en vida en vino tinto, lo cual se dice que le da el sabor tan parecido al de la sangre. Estos seres, a pesar de estar vivos y muertos, se dedican a alimentar y servir a los vampiros difuntos. Digamos que son los guardianes de los sueños de estos seres. Es decir, los vampiros transforman no del todo a seres para convertirlos en sus mayordomos y pues que cuiden de ellos durante el día. Estos serían los vampiros vivos. Finalmente, el Varcolac, que se le denomina también como Brocolaca o Bricolaca, es el más característico de las zonas de Grecia y de las zonas cercanas al mar. La creencia que se tenía de estos seres era la de que podían engullir la luna en las noches de eclipse. A este tipo de vampiro se le asociaba con el vampiro que suele convertirse en hombre lobo. Se decía que la gran capacidad de este ser era la de transformarse en licántropo. Se tenía la creencia de que los únicos seres humanos que podían contrarrestar el ataque de los Varcolac eran los gitanos, pues se creía que ellos, al tener un pacto con la luna, podían negociar con ella para que los seres de oscuridad no hicieran daño a las aldeas de los gitanos. Así, las infecciones vampíricas alcanzaron muy pronto su punto álgido en las aldeas de Europa occidental durante la primera mitad del siglo XII, y es de suponer que las profanaciones a tumbas y santuarios religiosos fueron muy comunes, ya que la gente tenía la necesidad de tener algún objeto santo en sus casas, y si se tiene en cuenta que las autoridades intervinieron más de una vez para así poder poner fin a estas prácticas tan desprestigiadas para el pueblo o aldea, entonces es más imaginable que tan frecuentes hubieran sido estas apariciones. Tiempo después, en las aldeas abandonadas, las personas comenzaron a buscar cementerios olvidados en las profundidades de los bosques, donde antes hubieran estado las aldeas de las que alguna vez ellos partieron. Por fortuna y para suerte de ellos, se encontraron varios cementerios abandonados en las ruinas de las aldeas abandonadas, pero también, para su desgracia, al abrir los ataúdes que ahora se encontraban fuera de la tierra y a medio enterrar, los encontraban vacíos, y en un número muy bajo de ataúdes encontraron cuerpos rosados, rozagantes de vida y llenos de sangre, que a pesar de que habían muerto muchos años antes, pero en su gran mayoría los ataúdes estaban vacíos y con muestras de haber sido utilizados recientemente, ya que la gran mayoría de los ataúdes vacíos se encontró el suave lino que forraba sus ataúdes húmedo de sangre, y en las partes bajas y de los ataúdes que se encontraban de manera vertical, es decir, cuando se creía que uno era vampiro, se enterraba o boca abajo para que al tratar de salir se enterrara más, o parado para que nunca pudiera salir y siempre estuviera recibiendo los rayos del sol. Bueno, después de muchas semanas, en estos ataúdes que estaban verticales, en la parte de abajo los encontraban encharcados de sangre y pues olían a la podredumbre típica de los vampiros. Después de muchas semanas de búsqueda por todos los bosques y por todos los lugares más insospechados, jamás se pudieron encontrar los cuerpos correspondientes a los ataúdes vacíos. Entonces, y debido a esto, se desató una pesquisa tremenda, la más sangrienta de todos los tiempos, y en todos los lugares de Europa se hablaba de vampiros prófugos, de vampiros que por las noches se veían correr hacia las afueras de los poblados, donde los cazadores de vampiros arribaban. Los lamentos de terror se escuchaban cada vez más frecuentemente. Así es como así como se dio la cacería de brujas en la Edad Media, en la Edad Moderna pues empieza a dar la caza de los vampiros. Cuando el vampiro, digamos que se cansó de jugar con los europeos, entonces comienza a ocurrir lo mismo en diversas partes del mundo, principalmente en Asia, justo cuando se creía otra vez que los vampiros habían desaparecido temporalmente de Europa a mediados del siglo XV, surge la figura que representará al vampiro por todos los tiempos. Hace su aparición ante los libros de historia y los de vampiros, por supuesto. Surge el conde Vladimir Draculia, que más adelante sería apodado Tepes. Tepes significa el empalador, que además no crean que a él le gustaba ese apodo, es como si a ti te dicen no sé, Sandorela el desollador de la Narvarte, o Sara la pica ojos de
Torres Adalid, ¿no? Entonces, pues como que no era muy grato el que a él le dijeran Tepes y le molestaba que le dijeran Tepes. Tepes significa empalador, empalar es una forma de tortura que